Hasta el momento ya analizamos los fundamentos de la termodinámicos que se estudian en físico-química o conocimientos previos que ustedes ya tienen de sus cursos anteriores. Hablamos sobre los diagramas de fase, que los vamos a utilizar mucho a partir de hoy. Sobre los elementos que integran esos diagramas de fases, conocer qué es un punto crítico o un punto triple y lo que representan las líneas sólidas que están diagramadas en el mismo. Empezamos a hablar básicamente de los estados de agregación de la materia, hablamos sobre los gases y cómo podemos modelar esos gases, sean gases modelados a través de la ecuación del gas ideal o intentos por modelar ciertos comportamientos reales. Ahora es el turno de los otros estados de agregación de la materia que también son importantes y necesitamos saber cómo vamos a estimar propiedades cuando las sustancias no se encuentran en fase gaseosa, sino que se encuentran en fase líquida o sólido o sólida. Ahí también nosotros necesitamos uso de ecuaciones de estado, porque la ecuación de estado no queda exclusivamente para gases, si bien es donde más se utiliza, porque las características de los líquidos y de los sólidos permiten hacer muchas más aproximaciones, como lo que ustedes ya conocen, que muchas veces utilizamos valores de densidad para líquidos y para sólidos constantes, por su característica que varían lentamente con propiedades como la presión o incluso con propiedades con la temperatura. Pero nosotros aquí vamos a analizar, aunque sean pequeñas esas variaciones, por qué ocurren, que es lo más importante, y luego cómo afectan en los cálculos de algún problema que necesitemos resolver aplicando esas propiedades. En, este, en esta ecuación hemos mostrado una ecuación de estado que aproxima el comportamiento de líquidos y sólidos. Esa ecuación de estado tiene la misma forma, en este caso el volumen molar es función de la temperatura y de la presión, como ocurriría en cualquier ecuación de estado. La diferencia es que nosotros tenemos constantes C1, C2, C3, C4 hasta C5 que realmente nosotros no conocemos. En ese caso necesitaríamos saber a qué representa. Obviamente esas constantes no solo van de la mano también del tipo de sustancia y del tipo de fase de estado de agregación en el que se encuentra, sea para un líquido o para un sólido. Aquí aclara que desde C1 hasta C5 las constantes son positivas, de manera que la primera parte que hace referencia solamente a la temperatura es un término que va a sumar que al aumentar la temperatura debería de aumentar el volumen molar, que es lo que nosotros esperamos. Al aumentar la temperatura el volumen molar aumenta porque las moléculas tienen mayor energía cinética para poder mantenerse separadas unas de otras. Y el otro término que viene a restar, porque C4 y C5 siempre son positivas, las presiones y las temperaturas siempre son positivas, entonces este es el que viene a restar, que podría ser que cuando yo tengo cambios en presión, en lugar de que aunque la temperatura aumenta, pero tengo un cambio en presión, probablemente tenga una disminución de su volumen. Generalmente, si yo mido los volúmenes a las condiciones atmosféricas, yo puedo despreciar porque este término se va a volver pequeño. Entonces puedo despreciar el valor de C4 y C5 y quedarme simplemente considerando el volumen en términos solo de la temperatura. De hecho, los volúmenes tanto de sólidos como de líquidos varían lentamente con la presión y normalmente eso es una aproximación que se hace con mucha frecuencia. No así en la temperatura porque la temperatura no afecta, es un parámetro que afecta mucho más que quizás la presión. Al ignorar esos términos que involucran la presión, podemos ver que el volumen molar puede ser interpretado, puede ser escrito de esta manera. En algunos textos lo escriben sacando un factor común, que es el volumen molar a una temperatura de 0 Celsius,
Y adicional, siempre dejamos la temperatura en mayúscula para hacer referencia a la presión en Kelvin o perdón, a la temperatura en Kelvin o temperatura absoluta, y la T minúscula en este caso para la temperatura en Celsius o en unidades que no son absolutas. También podemos utilizar la unidad absoluta del sistema inglés. En ese caso, lo único que he hecho es sacar constante, de esas constantes, sacar como base el volumen molar a la temperatura de 0 Celsius. Y los valores de A y B se tabulan en manuales y son característicos de cada uno de los manuales, pero ustedes pueden ver que la forma es idéntica. De hecho, en el manual de datos que ustedes tienen disponible, que es el que utilizamos para este curso, podemos encontrar valores de A y B tabulados para diferentes sustancias de líquidos o incluso en algunos casos los sólidos. Los sólidos normalmente su volumen molar se ve menos afectado que los líquidos en el parámetro de temperatura, y muchas veces con una gravedad específica nosotros consideramos constante ese valor por su característica. Aquí les voy a mostrar esto que estamos conversando sobre la dependencia de algunas propiedades, en este caso el volumen molar, con respecto a la presión y a la temperatura. En el primer gráfico observamos que estamos graficando las isotermas a 25, a 200, a 300 del volumen molar, y estamos variando considerablemente la presión. En ese caso, el volumen molar, si mantenemos la temperatura constante, ustedes pueden ver que ya la presión de 200 bar, lo vamos a marcar aquí, es una presión bien elevada, comparado probablemente una atmósfera se encuentre por acá. Entonces podemos ver que el volumen molar, para que se vea afectado por la presión, si yo mantengo la temperatura constante en 25 Celsius, en este isoterma que estamos hablando aquí, probablemente él hasta 2000 bar, la variación de la presión, con una variación de presión de 2000 bar, la variación en el volumen molar no es tanta considerando el gran cambio de presión que yo estoy realizando. Si ustedes se fijan, si yo lo coloco aquí más o menos, podría ser arriba de un 16.5, por decir un valor, muy cercano a 17, o sea, está cambiando 1 centímetro cúbico por mol por una variación de 2000 bar de presión. Es una variación grande. A medida que la temperatura aumenta, eso sí lo podemos recalcar, a medida que la temperatura aumenta, los cambios en el volumen molar se ven más afectados. Entonces, la temperatura, entre menor es la temperatura, la línea prácticamente puede comportarse como constante independiente de la presión, pero a medida que la temperatura aumenta, se ve más afectado el volumen molar. Siempre recordando que obviamente tiene que tener estas presiones elevadas, ¿verdad? Si estamos trabajando en un rango de 1, 5, 10 atmósferas, nosotros prácticamente nos vamos a encontrar sobre esta línea que va a ser prácticamente, bueno, no sale muy bien, esta línea que va a ser prácticamente, esta sería la variación. Si yo estoy por aquí y ustedes se fijan que la variación aquí ni siquiera va a alcanzar en los grados más grandes, aquí probablemente sí alcancemos unos 2, 3 centímetros cúbicos por mol, pero en el caso de 25 Celsius o arriba de esas temperaturas, las isotermas se mantienen prácticamente constantes independiente de la presión. Y lo mismo se refleja en el otro gráfico, donde en lugar de graficar isotermas hemos colocado isobaras. En esas isobaras, en el eje de las X, en vez de colocar presión, colocamos temperatura, y siempre en el eje de las Y, el volumen molar. Aquí nuevamente se ve reflejada esa pequeña variación que tiene la dependencia con respecto a la presión. Observen la isobara de 1 bar y luego la próxima que se encuentra es la de 500 bar. En realidad, la diferencia que yo tengo, incluso si lo marcamos aquí en 100 Celsius, la diferencia que tenemos entre una presión de 1 bar y 500 bar, que es una diferencia grande, la diferencia en volumen molar es muy pequeña.
Cuando la presión aumenta de 500 a 3000 bares o a 9000 bares, ahí sí se ve reflejado un poco, pero sí, sin embargo, en el eje de las Y las variaciones no son tan grandes, o sea que de 500 bar a 3000 bar yo probablemente cometa un error de 2 centímetros cúbicos por mol. La temperatura, por otro lado, cambia, esa va aumentando. Pueden ver que el volumen molar al aumentar la temperatura siempre aumenta. Y a medida que se ve también más afectado cuando las presiones son mayores. Miren esta pendiente, perdón, cuando las presiones son menores. Cuando las presiones son mayores, la inclinación, la pendiente es menor. 9000 bar se mantiene más, pero cuando tenemos bajas presiones, podemos ver que tiene una pendiente mayor. Eso nos da la pauta que aunque tengamos bajas presiones, es importante considerar la variación de la temperatura para el volumen molar, y que en el caso de la presión, este es el volumen molar de una sustancia líquida, del agua. En el caso de la presión, nosotros también tenemos que considerar que si tenemos presiones manejables, porque definitivamente en ciertos recipientes nunca vamos a alcanzar presiones tan elevadas. De hecho, en recipientes de presión podemos tener presiones de 10, 15 atmósferas, que equivalen más o menos a la misma unidad de bares. No vamos a tener nunca estas presiones, pero les muestro que sí hay una variación, sí hay una dependencia. Por eso aparece esta ecuación de estado del volumen molar con respecto a la presión. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos medir cómo vamos a medir esas variaciones en sistemas de gas, sólido y líquido? Ahora ya sabemos que en un sistema puede estudiarse sus relaciones o sus propiedades termodinámicas en términos de esta expresión, donde tenemos que el volumen molar es función de la temperatura y la presión. De hecho, a partir de esta ecuación nosotros generamos ecuaciones de estado. Con esta interpretación nosotros podemos escribir una serie de derivadas parciales o haciendo combinaciones entre ellas para mostrar su dependencia de uno con respecto al otro. Sin embargo, yo he hecho aquí 6 relaciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, no todas estas relaciones son independientes. Si ustedes observan, unas son el inverso de otra. Por ejemplo, la del volumen molar, esta que voy a llamar aquí de 1, es el inverso de esta ecuación. Esta también va a ser 1, que es simplemente el inverso. Luego tenemos el volumen molar de 2 con respecto a la presión, que no es más que esta misma ecuación que tenemos aquí, volumen molar con respecto a la presión, a la temperatura. Y la tercera, que es exactamente la misma. Entonces, de aquí tenemos 3 relaciones que aún tenemos que analizar si esas 3 son independientes. Son 6 inicialmente, pero vemos que la mitad es el inverso uno de otro. Ahora vamos a ver si las 3 realmente son independientes. Hay que recordar un poco lo que es la regla de la cadena de su curso de cálculo. Y una de las aplicaciones de la regla de la cadena es una relación que llamamos relación cíclica o regla cíclica, que es básicamente relacionar, si tenemos una variable en términos de una función en términos de varias variables, relacionarlas entre sí. Esa regla cíclica me permite escribir realmente solo 2 funciones o solo 2 ecuaciones o solo 2 parciales independientes entre sí, porque las demás puedo escribir estas, tengo 1, 2, por ejemplo que seleccione 1, 2 y 3, y esta tercera puedo escribirlas en términos de una constante, o sea que esta función que yo tengo acá sea igual a una constante.
Para la regla cíclica, esa función es igual a -1. Entonces vamos a dejar que solo realmente tenemos dos funciones que son independientes. ¿Y cuáles son esas funciones que son independientes? Son la expansividad térmica o coeficiente de expansión cúbica, que no es más que la relación del volumen, que es aquí, lo he escrito en términos donde mantengo el número de moles constante, pero también entonces puedo escribirlo específico, el volumen molar, en términos de la temperatura. Si yo aplico la regla cíclica, en este caso sería la parcial del volumen molar con respecto a la temperatura a presión constante, y luego la parcial de la presión con respecto al volumen molar a la temperatura, y finalmente tendríamos acá la parcial de la temperatura con respecto a la presión con un volumen molar constante, y esto sería igual a -1. Volviendo al término de expansividad térmica o coeficiente de expansión cúbica, ese coeficiente de expansividad térmica lo que me permite es relacionar el volumen molar con respecto a la temperatura. ¿Qué es lo que muestra acá? Muestra que un aumento de temperatura siempre involucra un aumento de volumen en eso, o sea, una pequeña variación en la temperatura involucra una pequeña variación positiva del volumen. Y lo que está haciendo acá este volumen molar, pues desde aquí ya podemos ver cuáles son las unidades que va a tener el coeficiente de expansividad térmica. En este caso, si lo escribo en términos de temperatura absoluta, será el Kelvin a la inversa. No siempre, ¿cuál es la condición que más está manteniendo? Que la presión se mantenga constante. O sea que tengo que considerar que la presión, si estoy trabajando a presión atmosférica, por ejemplo, una atmósfera, voy a considerar la variación que va a tener el volumen con respecto a la temperatura si estoy haciendo un experimento con diferentes temperaturas, desde 25 hasta 100 Celsius, por ejemplo, de un líquido. No siempre es el caso que este coeficiente de expansividad térmica siempre sea positivo. Existen algunos casos donde al aumentar la temperatura el volumen no aumenta, sino que disminuye. Y ese se da mucho en las moléculas que forman enlaces de hidrógeno. Esos enlaces de hidrógeno, por la fuerza que tienen, que tiende a ser un poco más fuerte que lo que mostrarían moléculas que no son polares. Entonces, el claro ejemplo de esto a un cierto rango de temperatura es el agua, que cuando vuelve de su estado de congelación, su volumen líquido, en lugar de aumentar, que es lo esperado para una sustancia cuando hace una fusión, disminuye. Entonces, en este caso, el coeficiente de expansividad térmica puede tener un valor negativo, porque la temperatura siempre será positiva y este es el único que puede cambiar. Los volúmenes molares, cuando no son diferencias, son positivos. La otra parcial independiente, ven que la parcial que estoy mostrando aquí es la del volumen con respecto a la temperatura, que sería la primera, esta de acá. La otra es la compresibilidad isotérmica. La compresibilidad a esta normalmente, bueno, la letra griega alfa se representa con esta letra griega alfa, y la compresibilidad isotérmica se representa con esta letra griega que llamamos de capa. En algunos libros esa expresión se llama de beta, la letra griega beta, pero en su libro de Levin, que es su libro de texto, se llama de capa, entonces vamos a utilizarla como capa. Algunas referencias las encontraremos como beta. Nuevamente vemos que esa es la parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Esa relación que tenemos tiene un signo negativo. Entonces podemos ver que
a un aumento de presión, un pequeño cambio en la presión, podemos tener el cambio en volumen siempre será, vamos a disminuir, ¿no? A aumentar la presión, el volumen disminuye. Si tenemos eso y como tenemos un signo negativo acá, vamos a encontrar que los valores de compresibilidad isotérmica por el hecho de que la temperatura se mantiene constante, van a ser siempre positivos. Eso nos muestra que si nosotros estamos realizando un experimento y controlamos la temperatura, fijamos la temperatura a 25 Celsius y podemos estar utilizando en un cilindro pistón, variando la presión y observando los cambios en volumen, podríamos realizar el experimento. Finalmente, la última relación que surge de la relación del producto de la regla cíclica o de la relación cíclica, miren que yo relacioné el volumen con respecto a la temperatura y presión, y luego también relacioné el volumen con respecto a la presión, que es el mismo que tenemos acá, volumen, presión, volumen, temperatura. Si aplico la regla cíclica, me va a quedar la relación de temperatura-presión a volumen molar constante. Y ahí podemos corroborar que solo tenemos estas dos relaciones, estas primeras dos son independientes y que con regla cíclica surge la tercera, que aparece ahí. De hecho, la relación de estos dos coeficientes, de expansividad térmica y compresibilidad isotérmica, aplicando regla cíclica, ustedes pueden fácilmente llegar a esta relación que normalmente presta utilidad porque podemos nosotros tener una variación de temperatura y presión y mantener en un recipiente que no tenga fronteras móviles, que sea rígido y que tenga una cantidad de sustancia fija. Si yo tengo un recipiente cerrado, que sus fronteras sus paredes son rígidas y que tiene una cantidad fija de masa, entonces si marco las fronteras en la parte ya sea interior o exterior del recipiente, podré tener un volumen molar constante. Y entonces puedo ver que cómo se comporta al tener una variación de temperatura con respecto a la presión. Volviendo al valor de kappa, solo para ser consistente con el de alfa que dimos las unidades, pues kappa tiene unidades de presión inversa. Si estoy trabajando en pascales, pues serán pascales inversos o cualquier unidad de presión que yo necesite. De esa manera, como son inversos, la importancia de este coeficiente es que yo puedo saber cuánto aumenta la presión con un aumento de temperatura. Y en este caso, en ciertos sistemas, eso puede ser interesante. Si yo tengo acá, como el de la variación de presión, si manejamos las mismas unidades, de presión sobre Kelvin, yo puedo saber por cada cuántos Kelvin tengo una variación de presión. Eso depende de la sustancia, porque esas dos coeficientes dependen de algunas sustancias. Las sustancias que son más volátiles pueden tener valores de presión más elevados. Por ejemplo, el agua que puede andar en un rango de 7, más o menos, de 7 atmósferas por centímetro cúbico. Y obviamente eso es importante porque nos permite saber cuánta temperatura o cuánta energía puede aceptar un recipiente antes de que tener un problema con su presión. Ok, entonces podemos realizar esos dos análisis y podemos determinar estas variables. Luego son muy utilizadas cuando nosotros pretendemos describir funciones termodinámicas. Siempre en los sistemas termodinámicos o cuando nosotros intentamos relacionar diferentes funciones termodinámicas, uno de sus objetivos es poder encontrar valores que puedan ser físicos, que podamos medir de alguna manera y si los podemos medir, pues luego estarán entabulados y los podemos utilizar para otros experimentos. Y esa es una de estas ventajas porque esos valores los podemos encontrar tabulados y podemos hacer análisis de diferentes sistemas y ver qué tan sensibles se encuentran unos de otros.